Bueno, muy bien, 38 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 17 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a comenzar con el resumen de noticias porque está difícil que hoy puedan entrar todos los temas que nos hemos propuesto abordar durante este humilde programa, durante este humilde espacio, básicamente porque nos la pasamos boludeando en las aperturas que duran cada vez más. Pero se disfrutan también. Sí, Agus banca, perfecto. Vénganse al canal de YouTube, 1140 66 000. Y en un rato jugamos a las fotos nuestras en otros tiempos. Empezamos nomás y nos ponemos serios porque vamos a adentrarnos en el caso que investiga la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Ayer ya dábamos cuenta de la presentación judicial que había hecho Fabiola Yáñez mediante su abogada, Mariana Gallego, donde pide un cambio de carátula, ¿sí? A lesiones graves doblemente agravadas, lo cual modifica la expectativa de pena, obviamente, ¿no? Un cambio de carátula que si se da se agravaría y mucho la situación judicial del denunciado, estoy hablando de Alberto Fernández. ¿Por qué solicitan el cambio de carátula? Bueno, porque en un primer momento el juez Ercolini, cuando detecta los mensajes en el celular de la secretaria privada en el marco de la causa de los seguros, hablo de María Cantero, había dicho, bueno, esto tiene que ir a un expediente reservado por la posible comisión del delito de lesiones leves, ¿sí? A partir del primer material que se había encontrado. Nosotros ya el viernes decíamos, guarda, porque a partir de ese material hace esa tipificación que es apenas decir podrían cuadrar en lesiones leves. Ayer la primera presentación judicial de Fabiola Yáñez, de la que se habló y mucho, y con razón, habla de lesiones graves doblemente agravadas. Hay cantidad de situaciones que enumera Fabiola, por las cuales plantea justamente estos agravantes, que habla de violencia institucional. También, dice el médico presidencial, a mí me atendió por el golpe en el ojo. Habla, lo nombra el doctor Saavedra. Habla de que le refirió a Yelén Massina respecto de fotos y videos, la ministra de la Mujer, y habla de, María Cantero, obviamente. ¿Sí? Es sumamente crudo el testimonio de Fabiola ayer, en donde, insisto, es una presentación judicial. Sí. Hoy se daba la declaración, ¿sí? De Fabiola, se dio la declaración de Fabiola ya terminó, y nos vamos a enterar de mucho, mucho más. Pero a priori dice que Alberto Fernández la obligó a abortar. Violencia reproductiva, esa violencia reproductiva, sí, sí. No me salió el término que se utiliza en la presentación judicial. Violencia reproductiva, violencia institucional, numerosos episodios de violencia de género, de violencia física, más allá de esos primeros materiales que conocimos. Dice, en el último tiempo del mandato del último año, las cachetadas eran diarias, directamente. Y hoy hay que ver qué es lo que dijo en declaración testimonial. Seguro que se adentró en todos y cada uno de estos aspectos que están enumerados, que venimos dando cuenta en esta presentación judicial que tiene 20 páginas. ¿Sí? Hoy hubo por la mañana un conflicto en Comodoro Pipo, que se presentó la abogada de Alberto Fernández. ¿Sí? No me sale el nombre ahora. Carreira. Carreira, de apellido. Silvina Carreira. Sí. Se presentó la abogada y dijo que era nula la declaración de Fabiola Yáñez porque no la habían dejado participar como abogada del acusado. De Alberto no le dejaron presentar el pliego de preguntas, concretamente. Bueno, entiendo que forma parte de lo que puede determinar la justicia en estos casos de violencia de género. ¿Sí? El fiscal Ramiro González entendió que era necesario escuchar el testimonio de Fabiola y que Fabiola pudiera sentirse cómoda y libre a la hora de realizar la denuncia. Hay que ver ahora qué medidas se toman, ¿sí? Hay que ver qué medidas de prueba se toman, porque claro, ahora viene toda la instancia probatoria. Por eso yo marcaba en la apertura de hoy, la necesidad de que el expediente judicial avance, de que se tomen declaraciones, de que se citen testigos a declarar, y hay que ver qué decide el fiscal a partir de esta declaración. Probablemente no sea inmediato, digo, ahora viene esto, puede tomarse unos días para analizar
la declaración y ver si se cita a indagatorias, a quiénes, si se cita a testimoniales, quiénes tienen que ir en calidad de testigos, quiénes tienen que ir en calidad de indagatorias, es decir, en un acto de defensa directamente. Pero bueno, son los primeros pasos de un expediente judicial que ojalá tramite con celeridad en la justicia y que sea un proceso justo. Sí, totalmente. Habló, quiero sumar esto porque no lo mencionamos en los últimos días, a Ayelen Massina, que es una de las ex ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad, la última, claro, la segunda, después de Elizabeth Gómez Alcorta, que renunció por diferencias concretas con la gestión de Alberto Fernández. Ayelen Massina, que es mencionada por Fabiola Yáñez, volvió a sostener mediante redes sociales y se puso a disposición de la justicia que no estaba al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama. Lo digo porque aparece también en la entrevista también de Fabiola. Bueno, Massina... Ahí estamos viendo para los que están en el stream, ahí estamos viendo el tuit de Massina. Ya lo había dicho la semana pasada cuando recién conocíamos la denuncia y hoy lo volvió a tuitear y bueno, se pone a disposición de la justicia, pero niega por lo menos haber tenido conocimiento de la situación concreta de violencia. Es un testimonio importante en relación a todo lo que se viene diciendo también. Bueno, por supuesto que también supongo que lo va a tener que ir a la justicia. Lo que dice el textual de la presentación judicial realizado por Fabiola Yáñez y su defensa ayer es que tuvo oportunidad de viajar a mediados del año pasado con Massina, que es cierto, viajaron en julio. Yo hoy me fijaba, en julio de 2023 hay un viaje de Fabiola Yáñez y de Ayelen Massina a Brasil. Y dice, le mostré la foto y un video de Alberto Fernández teniendo relaciones en Casa Rosada. Ese es el textual de la presentación judicial. Sí. Bueno, seguramente hoy Fabiola, en un rato vamos a conocer probablemente el contenido de su declaración, haya brindado más detalles respecto de qué material puntualmente se le mostró. Y sí, hay algo que es cierto, y es que Fabiola dice en esa presentación judicial, insisto, quiero atenerme a lo que figura el expediente, pues me parece que también acá hay obviamente mucho ruido, mucho trascendido y demás, por eso trato de manejarme con la información y con lo que hay en la presentación judicial. En la presentación judicial dice que Massina le dijo venía a verme al ministerio, que es lo que dice también Fabiola en la nota con Infobae, venía a verme a mi despacho, dice Fabiola en la nota con Infobae, venía a verme al ministerio. Y que después en otro encuentro, también entiendo institucional, tuvieron posibilidad de compartir una cena donde estaba también Massina, y Massina se le acercó y le preguntó si había mejorado todo. Sí. Por eso digo la importancia obviamente de la declaración respecto de que se pudo haber ampliado. Porque es importante decirlo, ayer lo que ocurrió fue una presentación judicial que por supuesto contiene testimonio de Fabiola, pero es la presentación judicial diciendo quiero ser querellante, y quiero que se cambie la carátula a lesiones graves doblemente agravadas, ¿sí? Y enumera todos estos episodios de los que venimos hablando. No sé si tenemos para escuchar a la abogada de Fabiola Yáñez, a Mariana Gallego, que habló hace unos minutos nada más, y esto decía respecto a la declaración de Fabiola. A ver. Fabiola también les transmite el agradecimiento por haber estado acá y darle la cobertura que este tema se merece. Me pidió que intentemos seguir en esta línea que manteníamos de confidencialidad y por tanto no responder preguntas, porque para eso está la justicia, y sí decirles que bueno que pudo ella declarar, que se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM, la Fiscalía, el juzgado que está interviniendo, y bueno, y que ahora solo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales. Como les dije, les pido mil disculpas, pero por la cuestión de la confidencialidad que tenemos con mi cliente y sobre todo a pedido de ella, estoy acá para agradecerles y para decirles que bueno, ahora hay que seguir el proceso judicial. ¿Cuáles son los pasos procesales? Eso sí, abogado. Lo único que les puedo decir es que como en todo juicio penal hay una querella que está presentada y ahora va a ser una cuestión de prueba, por supuesto. ¿Tiene que volver a declarar? No creo que haga falta. No lo creo. De que la abogada no estoy al tanto de nada porque estuvimos acá. Les agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, ahí está la declaración de Mariana Gallego al retirarse del consulado, que es donde declaró Fabiola vía Zoom de manera remota. Mientras tanto, en Comodoro Pi estaba la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira,
que pidió la nulidad de la declaración por todo esto que veníamos explicando recién. Importante esto que dice la abogada de Fabiola en cuanto a la confidencialidad de la declaración. Sí, algo que obviamente estábamos al aire, no escuché, pero yo decía recién, bueno, seguramente se da a conocer el testimonio. Bueno, acá la abogada de Fabiola está diciendo confidencialidad. Así que bueno, para tener en cuenta, digo, porque también, por ejemplo, la Fiscalía de Ramiro González y la DOVIC, ¿no? Sí, la Dirección de Orientación a las Víctimas de Violencia, pidieron el domingo, con mucho tino, a partir de que Fabiola refirió en la nota con Infobae que no hubiera querido la publicación de las fotos, que los medios de comunicación corten con la difusión de las fotografías de Fabiola golpeada. Sí, acá la abogada está diciendo, por una cuestión de confidencialidad, pedimos que no me pregunten por los detalles de su declaración. Pero bueno, insisto, quiero hablar con la información en la mesa, con el expediente judicial, pedirle a la justicia que pueda avanzar en la causa. Y hay que ver también qué pasa con los dispositivos electrónicos secuestrados a Alberto Fernández en un allanamiento el día viernes. ¿Sí? El viernes por la noche le secuestraron todo lo que tenía, que eran 2 celulares, tablets y como 22 discos externos, pendrive, no sé, cosas tecnológicas. Todo eso quedó secuestrado, producto de que Alberto Fernández aparentemente seguía hostigando a Fabiola, por lo menos llamándola y demás, aún con la restricción dispuesta por el juez Julián Ercolini, ¿sí? Que le impide acercarse, que le impedía tomar cualquier tipo de contacto y demás. ¿Me estoy olvidando de algo? Sí, es el secuestro. Hasta acá entiendo que están secuestrados todos los dispositivos electrónicos y no se tomaron medidas al respecto. Tengan en cuenta que esto empezó a partir de la causa de los seguros, se hizo un expediente reservado, yo insisto, en eso se actuó muy bien, se hace un expediente reservado por la posible comisión de un delito, se contactó a la víctima no quiso denunciar en su momento, porque denuncian cuando se sienten preparadas, cuando están listas. El martes pasado sí lo hizo a partir de lo que Fabiola denominó terrorismo psicológico, diciendo que Alberto Fernández continuaba con que la estaba hostigando, y dijo, no me siento en condiciones de declarar, pero sí quiero hacer la denuncia y sí quiero que cese de inmediato los llamados, las amenazas, el si me denuncia me mato y demás. Por eso se aplica la restricción. Si se viola la restricción, le secuestran todos los dispositivos electrónicos, quedaron secuestrados y hay que ver qué medidas determina la justicia sobre eso que quedó secuestrado, que seguramente vaya a pedir peritaje de tal o cual dispositivo para analizar. Alberto Fernández, por lo pronto, dijo, no me acuerdo si en el Cohete de la Luna, en El País o en los dos, que se le borraron las conversaciones de 2022 y 2023 con Fabiola y que él no las eliminó. Sí, que igual de todas formas Fabiola denuncia violencia desde 2016, ¿no? Sí. Entonces, aparentemente si hay pruebas de ese ejercicio de la violencia durante todos esos años, por más que no se puedan verificar los chats en la conversación con Alberto Fernández, bueno, la justicia dispondrá en relación a eso. Y otra cosa que quería decir era que la abogada de Alberto Fernández atacó duramente hacia lo que es la presentación del testimonio de Fabiola, diciendo esto, que es inválido porque no le permitieron a la defensa de Alberto presentar las preguntas escritas. Y aparte hay una declaración muy fuerte que es, bueno, si Fabiola puede dar 1 hora de entrevista en televisión y no puede responder preguntas, no, como bueno, todo un descreimiento hacia el relato de la víctima que es bastante fuerte, sí, ¿no? De escuchar. Total, y en relación a lo que no decís es lo vos, mismo, además, no es lo mismo, por supuesto. Una entrevista lo señalo como grabada, algo terrible, ¿no? Y en lo que decís vos de que Fabiola primero no denunció y después denunció, también señalar que Alberto Fernández salió a decir esto en la nota del País, que ella había sido inducida. Digo, hacer la denuncia. Sí, dando a entender que que alguien la está presionando. La nota del País no se publica en términos de pregunta-respuesta. No, es una entrevista ¿no? glosada, muy cuidada, lo hablamos antes del aire, muy cuidada, se nota que hay, de hecho, se demoró bastante esperando la
la publicación de más declaraciones de Fabiola está muy cuidada en términos de protocolos de género. De hecho, está explicitada la repregunta de los periodistas y aclaraciones permanentemente. Y de hecho es una entrevista a Alberto Fernández con muchísimas textuales de Fabiola Yáñez, que no es común, digo, si la entrevista es a un personaje, todo el tiempo está la repregunta y la contraposición con la otra verdad del otro protagonista, sí, ¿no? En realidad la entrevista arranca diciendo que ellos se quisieron contactar con Fabiola, que Fabiola no les dio la entrevista, pero que más allá de eso ellos reproducían la entrevista de Infobae. O sea, en realidad la entrevista de Alberto en El País empieza con la entrevista de Infobae a Fabiola. Después de toda la explicación de Fabiola, arranca la entrevista con Alberto y ahí dice que se le borraron los chats. Y bueno. Curioso esa manera de ejercer el periodismo en el medio de todo lo que vimos, ¿no? Estos días. Sí. Muy pensada, digo. Sí, total. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Habrá que estar atentos a las medidas de prueba que van a permitir empezar a orientar un poco, ¿no? Digo, respecto a quienes pueden ser citados a declarar, insisto, en calidad de qué, si testimonial, si indagatoria, y de qué manera se avanza, pero bueno, indudablemente es el tema del día, la declaración de Fabiola desde el consulado allí en España. Seguimos adelante, vamos con otro de los temas del día. Se va con el informe de UNICEF, ¿sí? 1 millón de chicos sin cenar en la Argentina. Sí, es un informe sobre inseguridad alimentaria que marca 2 puntos que son claves. Lo que vos decías, 1 millón de chicos que se van a dormir sin comer, básicamente porque sus papás no le pueden comprar la comida para cenar e irse a dormir. Y después, el otro dato es que hay 1,5 millones de pibes que se saltean una comida. O sea, que tal vez cenan, pero no almuerzan de vuelta por esta situación. ¿Se acuerdan que el dato que daba la UCA hace unos días nada más sobre cómo había empeorado durante este año la situación social? Decía que más o menos el 55% de la población es pobre y el 20% es indigente. Bueno, lo que marca UNICEF es que el 70% de los pibes y las pibas, de los niños y las niñas, viven en situación de pobreza. El 70%. Sí, de vuelta. La UCA dice el 55% de la población general es pobre y UNICEF lo que dice es el 70% de los pibes y las pibas son pobres. O sea, cómo la pobreza afecta mucho más en los niños y en las niñas y que el 30% está por debajo de la línea de indigencia o lo que es la pobreza extrema. Son datos terribles. Y después en el desagregado hay algunos puntos que son tremendos también y que dan cuenta mucho de la situación social hoy en día. Por ejemplo, dice que 1 de cada 4 familias dejó de comprar medicamentos para los chicos. O sea, que van a la farmacia y que no tienen guita para comprar medicamentos. Cuando uno dice 1 millón de chicos no cena, tenés que pensar en todo lo otro. Digo, porque la comida es lo último que cortás. Obvio. Entonces antes cortaste la atención médica, antes cortaste obviamente el ocio, incluso materiales educativos. Y los padres que dejaron de comer. Porque cuando un pibe no come es porque el padre ya dejó de comer. Bueno, como contó el Diego, y también algo muy importante de lo metodológico de la encuesta, ¿qué comen? Porque la pregunta, una de las preguntas es ¿quiénes siguen comiendo? Que es terrible encuestar eso. Pero después cuando vas al desagregado, que es lo más interesante de la encuesta, muchos dejaron de comer carne, muchos dejaron de tomar leche. Entonces, esos son pibes y pibas que están en el universo de los que comen, pero con un valor nutricional muy importante. Y en ese desagregado te das cuenta la crisis, porque son, en la estadística, sí, está bien, son pibes que comen, pero ya no comen carne. Y después, mientras tanto la crisis avanza, ¿no? Digo, en la Argentina. Es realmente todos los días ver más síntomas que son reflejo de una crisis social que se agravó mucho. Digo, la situación social no era buena el 10 de diciembre, claramente, por un montón de cuestiones que describimos una y otra vez. Ahora, es indudable que hoy está todo mucho peor, pero mucho peor. Y que no tenés, siempre rompo los huevos con lo mismo, no tenés por qué pensar que la cosa vaya a mejorar. ¿Se entiende? Por más que el gobierno diga, ahora lo vamos a repasar, bueno, la inflación técnicamente está terminada y demás, el nivel de ingreso está
pulverizado en la Argentina. Es un salario mínimo de 234.000 o 254.000 pesos. Sí, sí. El salario mínimo que establece el gobierno. Entonces, todos estos informes, así como veíamos el de la semana pasada, ¿sí? De la UCA en función de datos del INDEC, 54,9 la pobreza, más de 20 puntos de indigencia. 20 puntos de indigencia es un desastre, es una catástrofe social. O sea, pero piensen, en la década del 90, por ejemplo, en la Argentina se calculaba que más o menos la pobreza era del 25%. Y después cuando se fue el kirchnerismo también, más o menos se calculaba que había 25% de pobreza según los datos privados. Bueno, hoy estamos hablando de 20% de indigencia, es una locura. Claro, y con un plan económico que es Caputo diciendo reventar los dólares del colchón para pagar impuestos. Sí, o privatizar las hidroeléctricas y con esos dólares vemos qué hacemos. Claro. O Milei diciendo, ni me pregunten por la gente que pasa hambre, porque nadie es tan estúpido de morir de hambre. Entonces algo vas a hacer. Bueno, tenés un informe de UNICEF, supongo que van a salir así que son zurdos, kirchneristas y demás. Tenés un informe de UNICEF que te dice hay 1 millón de pibes y pibas que no cenan todas las noches. Tenés el registro de una caída en el consumo de lácteos como no sucedía desde hace mucho tiempo. Tenés el registro de una caída en el consumo de carne, no porque la gente se vuelve vegana necesariamente, sino más bien porque no puede comprarla. Porque no puede, porque es un lujo comprar carne hoy. Entonces uno entiende que obviamente están pasando un montón de cosas, pero en el mientras tanto es todos los días ver cómo seguimos encontrando nuevos pisos en los subsuelos. Y lo que decís vos de no hay expectativa de mejora. Es que no, porque vos decís, ¿cómo se van a recuperar los salarios? O sea, ¿en qué momento? Porque el gobierno dice, bueno, se va a desacelerar la inflación y tal vez llegue, no sé, a 2 puntos de inflación mensual. Está bien, bueno, ponele que la inflación mensual sea de 2 puntos. ¿Cómo se recuperan los salarios? Y vos decís, bueno, el gobierno lo que dice es, inversión pública no hay. O sea, para que la actividad económica crezca tiene que haber o inversión privada o inversión pública. Inversión pública no hay porque para mi ley eso es la casta, es hacer política, eso es sucio. Y el superávit fiscal aparte está... sucede porque... Totalmente, hay superávit fiscal porque no hay inversión pública. Entonces, inversión pública no hay. Tiene que haber inversión privada. Supuestamente Milei piensa que los salarios nuestros se van a recuperar porque van a venir inversiones privadas. Piensa que ya se están recuperando hace rato. Bueno, pero mira, yo por ejemplo... Pero porque el sector privado está estimulando eso. Sí. Ustedes dos, Seba y Juan, que estamos juntos hace tiempo en este programa, saben bien, yo antes, todas las semanas repasaba los conflictos gremiales de los sindicatos. Lo tuve que dejar de hacer porque ya desborda, de hecho como ejercicio periodístico cotidiano. La semana pasada... Es todo. El paro de aceiteros la semana pasada, esta semana, ayer contamos que no arranca las universidades, no arrancó las clases de las universidades, docentes de Río Negro, en Córdoba hubo medidas gremiales toda la semana. Te desborda, ya es como hasta imposible de narrar prácticamente todo lo que está pasando en la pelea por la recuperación del salario, que es totalmente sin éxito. Muy pocos sindicatos consiguen mejoras visibles y de recuperación de poder adquisitivo del salario, pero ya es demasiada la conflictividad laboral y es casi inabordable desde el punto de vista periodístico, pero sucede todos los días. Sí, ni hablar, e inclusive la respuesta del gobierno nacional ante estos reclamos sistemáticos, por ejemplo, tomo el caso de lo que es el reclamo del salario docente universitario, es no se puede resolver este conflicto con más emisión. Digamos, no hay ningún tipo de voluntad. El día de mañana, ahora si quieren, si nos queda tiempo vamos a eso, pero el día de mañana hay una sesión convocada por el PRO y la Libertad Avanza para discutir la educación y están peleando para que no entre en el tema de la discusión los salarios docentes, ¿no? Que ya perdieron un 50% del poder adquisitivo en lo que va del 2024. Están cobrando miseria, digamos, y realmente no hay una alternativa pareciera en el relato del gobierno de negociar siquiera algo para paliar esa pérdida de poder adquisitivo. No es un aumento salarial, es una recomposición. Lo único que sostiene el gobierno es la asignación universal por hijo. Sí. Ellos te dicen, no, bueno, nosotros la situación social lo controlamos porque actualizamos la UH. Solo eso. Y todos sabemos que es absolutamente insuficiente. Sí, mientras presentan 25.000 recursos de amparo para no entregar comida tirada a los depósitos de capital humano. El otro día me decía un compañero, un amigo militante que milita en los barrios del conurbano y me decía, antes donde había un comedor del Estado, donde había un comedor al que el Estado le mandaba comida, ese comedor obviamente no trabaja más, no distribuye más alimento, y lo que está apareciendo muy fuerte en los barrios, que a mí me preocupó y le preguntaba, ¿pero eso ya está pasando? Y me dijo que sí. El tranza del barrio poniendo el comedor y la sociabilidad articulándose en torno a eso. Entonces, cambiando la configuración de los barrios, cambiando lo que rodeaba el comedor, lo rodea al tranza, y está cambiando socialmente la base.
y ahí no está llegando nadie. No. No. Y eso es muy profundo, es muy profundo. Bueno, pero hay una Organización. reivindicación de eso en el discurso de. Sí, pero es irreversible del eso. presidente, no tan brutal al nivel de decir, bueno, que alguien se va a hacer cargo, lo resuelve el mercado, en este caso el tranza, ¿no? Pero cuando el presidente dice, soy el topo que vino a destruir al Estado, bueno, es el Estado en todas sus formas, ¿no? Sí, el problema es que ahí es como dice Poli, se arman estados paralelos. Exacto. Son estados paralelos que están manejados por organizaciones criminales y que después son muy, pero muy difíciles de desarticular y que realmente terminan tal vez aportando guita para un colegio, para una sala médica, para lo que sea. Y que si estudias casos de América Latina muy puntuales, Claro, que después tienen hubo incluso- comienzos así Por eso, que sí. terminaron en situaciones dramáticas e irreversibles. Sí. Podemos escuchar a Manuel Adorni porque dice? hoy decretó que la inflación es un tema técnicamente terminado. Ok. Desde lo técnico. ¿Qué dijo? La inflación terminó. Ok. Desde lo técnico. ¿A qué se refiere? Escuchémoslo. A ver. Para nosotros la inflación es un tema que desde lo técnico está terminado porque hicimos todo lo que había que hacer para solucionarla. Lo que queda es tiempo para ir viendo esa inflación derrumbarse. De hecho, te recuerdo rápidamente, porque no me acuerdo el índice de todos los meses, pero Claro. del 25% de diciembre al 20 de enero, al 15 o al 13 de febrero. Después, bueno, llegamos a ese escalón del 8, donde muchos nos decían que era muy difícil de bajar, luego se derrumbó al 4 o al 4.5 y esperamos que en los próximos meses vuelva a bajar otro escalón importante y bueno, finalmente llegar a inflación cero, que es lo que efectivamente todos queremos. Así. Bueno, muy bien. El otro día leía un reportaje, Seba, a Mario Blecher. Sí. Hace mucho no hablábamos mucho nosotros con Mario Blecher Blecher, en su sí, momento. sí. ¿En qué anda Blecher? Y él decía, podés llegar a inflación de 0% para fin de año. El tema es el precio que pagás. Sí. Por eso, bueno, va un poco de la mano con lo que venimos diciendo hasta el hartazgo, ¿no? Ya están cansados de escuchar la frase, la paz de los cementerios. Bueno, por algo sí. baja la inflación como una de las principales preocupaciones La convertibilidad en todas tenías- las encuestas Sí. y sube y la desocupación es la máxima preocupación en prácticamente todas también. Por eso, sí, bueno, durante el menemismo llegaste a tenías 0% de inflación o ahí al límite y tenías niveles de desocupación altísimos, llegaste al 18% de desocupación con las mismas leyes de flexibilización laboral que está sacando el gobierno. Y vos veías eso, que la gente no llegaba a fin de mes y está bien, los precios tal vez no se alteraban, pero tu salario tampoco y no tenías para morfar. Sí, y claro, y sigue siendo parte del desafío poner esto sobre la mesa en una agenda tan vertiginosa, ¿no? Digo, ocuparnos de hablar todos los días de una situación que no se sostiene. Yo hoy tenía un móvil de C5N en una carnicería y el carnicero decía, ya no existe el concepto principio y fin de mes. No, Directamente. ¿Vieron? Yo vengo hinchando mucho el huevo con Sí. esto de la Argentina va del 1 al 15 para la gran mayoría. Sí. ¿No? Después del 15 empieza a ser supervivencia directamente hasta fin de mes, hasta cobrar de nuevo. Y cuando cobras de nuevo, bien. Y empezaste a repartir la plata, alquiler, tarifa, bueno, quien tiene pibe y paga un colegio privado, el colegio de los pibes, que también está aumentando mucho la morosidad ahí, ¿eh? Sí. Es que En, para mí en ese los es- colegios privados. Ese es uno de los temas claves. Expensas y demás, y de golpe decís, uy, che, es 13 y no tengo un mango de nuevo. La tarjeta, qué sé yo. Y decís, ¿cuánto falta para cobrar? Y ahí sí, bueno, no. Bueno, y este hombre de la carnicería decía que todo el mundo ya de principio a fin de mes va con 5 lucas y como ya no sabe para qué le alcanza y se dame 5 lucas de tal cosa. De lo que tengas, sí. No es por kilo, digamos, ya no es por peso la compra. El informe de UNICEF decía también que creció un 23% el pedido de fiado o de préstamos que piden las familias. Y para mí un tema clave es el tema de endeudamiento. O sea, morosidad y endeudamiento, porque el gobierno te dice, che, bueno, mucha gente que no llega a fin de mes saca sus ahorros y se gasta los ahorros. Bueno, pero hay mucha gente que no tiene ahorros. Hoy lo- Entonces, ¿qué claro. hace esa gente que no tiene
Bueno, y en simultáneo... Bueno, se endeuda o Hoy lo vi directamente queda enfrente como mío, moroso. en el almacén, una madre fue a comprar, yo iba a comprar queso, ella iba a comprar leche, y cuando llegó al mostrador, el vendedor, que ya la conocía porque debe estar en esta situación todos los meses, le dijo, ella le empezó a decir, le dijo, sí, tranqui, anda, después me das. Después me das. Como ya la conocía, que era una persona, una madre que iba siempre a comprar leche y que no se lo podía pagar. O sea, ya alguien que generó ese lazo con el comerciante. Bueno, seguimos adelante. Ya estamos pasadísimos. No va a entrar nada hoy, insisto. Quiero escuchar a Manuela Adorni en el Día Internacional del Zurdo. Saludando a los zurdos. Se olvidó de uno de los zurdos más importantes. Sí. ¿No? ¿Vos? Decí algo que tenés la remera puesta. Fue una provocación de Adorni. Vos caes en las provocaciones. Escúchenlo, a ver. A ver. Por último, hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. Y se ríe, ¿entendés? Y se ríe. ¿Quién? Ah, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores. La concha de tu madre. Me da pena y a la vez, menos mal que Diego no vio lo que estábamos viviendo, ¿no? Pero a la vez él hubiese tenido palabras para describir todo lo que está pasando que quizá ningún argentino. Bueno, de hecho, Dalma, su hija, hoy lo atendió. Sí. O sea, por lo menos tiene alguien. La herencia ahí Sí, se ve sí. en la sangre realmente. Escuchemos a Dalma Maradona, a ver. ¿Yo le contesto al Muppet o no? ¿O no? Capaz Obvio. ni hace falta, ¿entendés? Porque No, digo, hace falta, para Hace mí hace falta. re falta. Te lo traje para eso, Dalmita. No, pero pará, yo quiero saber algo, y esto de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, o sea, él ni siquiera tiene como un pensamiento propio. Repite, es el vocero de alguien, digamos, no es que él puede decir mismo lo que él piensa, ¿no? Ahí piensa él. ¿Sí? No sé si es Milei. Y hace un paso de comedia. Hace un de paso hacer de que comedia se olvida y muy le mal dicen- actuado. Muy En otra parte. horriblemente ¿De actuado. Brito, compañero? ¿Qué pasa? Se hace, y cuando le dicen Maradona dice quién, mira, yo te voy a decir una cosa. Te guste o no te guste a vos, Argentina la conocen gracias a la persona que vos crees que no conoces o te haces el boludo diciendo que no la conoces. Deportivamente, te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina. Digo, es algo que vos no podés negar. O sí, obviamente puedes hacer el boludo haciendo un chiste y todo, pero me parece que no sé. Y aparte no sé a qué va con esto, la verdad, es un Muppet. es el ídolo de muchos de los que acaba de Iba a nombrar. decir eso, preguntale desde Lionel Di María. Messi, Ginóbili, Di María, Maravilla Martínez, preguntale a todos ellos. No, está bien. Me da mucha cosa que te va a salir a Sí. Digo, ni, Sí, es como claro. ni amerita Sí, respuesta, no, Dalma, claro. no. Ni te gastes, no pasa nada. Tan grande ¿Vieron el Maradona y meme tan de chico, cuidado, boludo, Diego vigila? Bueno, Diego vigila, es solo cuestión de sentarse y esperar, nada más. Digo, no resiste el menor análisis, ni hace falta aclararle a Adorni cuánto más hizo Maradona por el país que él, cuánto más va a ser recordado Maradona que él, que Milei, que su paso por el... Bueno, ni hace falta. Con lo cual no resiste ni el menor análisis, es solo cuestión de sentarse y esperar. El Diego vigila, es así. ¿Quedó algo más? ¿Es ahora Ya. o nunca? Y ¿Qué? no, ¿Qué bueno, tal? quedaron un par de cosas, pero si quieren cerramos, no sé, vos sos el conductor. ¡Connie! En un ratito. ¿Te puedo contar lo que pasa en el Blanco. Congreso? Si querés lo Estoy dejamos para harto de tener mañana. responsabilidades. En un rato. ¿2 un rato. minutos? ¿2 Ay, minutos de ay. Congreso? ¡1 minuto de Congreso! Hoy, Poneme reloj. Título la y puta bajada, madre. José, título y bajada. Miguel Pichetto, 1 minuto. enojadísimo con Martín Menem. ¿Cómo esto puede perjudicar al oficialismo? Es lo que uno se pregunta. Bueno, mañana hay una sesión para discutir educación. Efectivamente, no se sabe si Hacemos Coalición Federal presentará el quórum. 50 segundos. Si no lo presenta, se puede caer por segunda semana consecutiva para el Gobierno Nacional otra sesión clave en diputados. Y lo peor de todo es que todavía se está esperando que Menem firme o convoque a la sesión del jueves para discutir lo de la CIDE, donde allí sí puede recibir un revés para el Gobierno Nacional. Así que semana terrible para Martín Menem y Javier Milei en el Congreso. ¡Bravo! Se terminó el tiempo.
Excelente, José, tenés que hacer vos el resumen. En 5 minutos de liquida. Impresionante. ¿Viste? Muy bien. Resumen de noticias en Crónica Anunciada. Se está En poniendo instantes, roja, dice. nada más. Me dio calor. Llega Pablo Abeluto. Lo estamos viendo, nos saludamos. Así que nos sentamos a tener una linda y profunda charla. ¿Por qué no? No sé si tal vez él no quiere venir a profundizar. Yo creo que sí. Se sienta Pablo Abeluto acá en instantes en Crónica Anunciada. Vénganse al canal de YouTube de Futurock. Suscríbanse, denle like, lo que quieran. 114076 0000. Va. Una radio